Avísenme si ya pueden ver mi Power. Ya lo veo, se ve. Bien. Bienvenidos entonces a una clase más, la última de esta semanita, previa a la semana de la próxima, para la próxima semana, que ya es como una semana más cortita. Hay 2 días donde no vamos a tener clases, así que espero que estén con el ánimo necesario para terminar la semana, para así la otra semana tener algo un poco más relajado o ligero. Entonces, 20 de noviembre, prueba de la Ciudad del Sol. El libro está publicado ya en el Classroom hace un rato atrás. Pueden descargarlo desde ahí. Si es que no lo tienen en formato físico, léanlo, vayan revisándolo con calma, vayan apuntando cosas en el libro para que se acuerden, etcétera. Porque como falta tanto tiempo, para que tengan más o menos fresquita la lectura cuando sea el día de la prueba, 20 de noviembre. Próximo martes, 13 de octubre, tenemos la prueba de unidad, que es, en el fondo, va a evaluar todo lo que hemos visto durante esta tercera unidad, que está relacionada con algunas narraciones, pero también con los textos de tipo dramáticos. Y se me había olvidado anotar dentro del temario el tema de los hipónimos e hiperónimos, que fue una clase que vimos cuando yo tuve que ir a la clínica, no sé si se acuerdan. Eso también va a entrar en la prueba por si acaso, que no lo habíamos puesto o no lo puse yo en el temario de la clase pasada. Así que textos narrativos, motivación de los personajes, actitud y acción, la obra dramática, elementos de la obra dramática, habilidades de comprensión lectora, que normalmente es lo que trabajamos, vocabulario contextual, hipónimos e hiperónimos. Eso es lo que va a entrar en la prueba del día martes 13 de octubre. Así que descansan el fin de semana largo, el día lunes no tienen clases, el martes estaríamos tomando la prueba para que lo tengan clarito. Continuemos. Acto, cuadro, escena, actividad de aplicación. El objetivo es que vamos a analizar algunos aspectos de una obra que van a ver, que no es que van a leer, sino que más bien la vamos a ver. Así que anoten título objetivo. Después de esto vamos a hacer un repaso de lo que tuvimos algunos problemas el día martes. Vamos a repasar, voy a responder algunas dudas y después nos vamos con la actividad. Avísenme cuando estén listos. Avísenme, que no se les olvide. Terminé, profe. Ya. ¿Alguien avisó que terminó por ahí? Para que me confirmen. La Constanza. Ya. ¿El resto cómo va? Santiago creo que escuché por ahí. ¿Continuamos entonces? ¿Continuamos? Ah, no. Terminé.
Continuemos entonces. ¿Hay alguien que no haya terminado? Ya, continuemos entonces. Antes de irnos con la actividad, vamos a retomar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada, o en realidad lo que ustedes copiaron de la clase pasada, que tenía que ver con estas partes de la obra dramática en las que se podía dividir, ¿ya? Entonces, una cosa que quiero explicarle antes de meternos de lleno con la definición de cada uno de ellos, es que efectivamente una obra dramática se puede dividir en partes grandes y en partes pequeñas. Esto normalmente nosotros lo visualizamos cuando vemos una obra. Ahora, si nosotros leemos un texto dramático desde un libro, efectivamente los actos están marcados con títulos que dicen así como acto 1, acto 2, acto 3, ¿ya? Y las escenas también se marcan entre paréntesis en las acotaciones con la entrada o salida de un personaje, o si hay un cambio de escenografía también se marca a través de los paréntesis. Entonces, normalmente nosotros lo podemos leer, pero se evidencia aún mejor cuando uno ve una obra en el teatro, porque es ahí donde estos elementos se hacen más visibles o donde son aplicados realmente, ¿ya? Entonces, una obra siempre va a estar dividida, una obra dramática efectivamente va a estar dividida básicamente en 3 partes. Ese es como el mínimo que debería ocurrir, ¿ya? Entonces, una obra se puede dividir en 3 partes, en 4 partes, en 5, de ahí en adelante, pero en el concepto más básico debería estar dividido en 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? La presentación, el desarrollo y el desenlace, ¿ya? La presentación es la primera parte de la obra, donde efectivamente se nos presentan a los personajes, se nos presentan cuál es la situación que va a ocurrir a lo largo de la historia, se nos presenta el lugar donde ocurre, etcétera, ¿ya? En el desarrollo, obviamente, se va desarrollando la historia, el personaje va cambiando de lugares, conoce más gente, va encontrando la manera de resolver algún problema, y el desenlace efectivamente es la resolución de un problema que hay dentro de la obra. Entonces el personaje encuentra la respuesta, encuentra la solución y con eso se termina la historia. Esos serían como los 3 elementos más básicos o la manera más básica de dividir una obra en 3 actos. Ahora, hay otras obras que dividen, no sé, la historia completa en, no sé, 10 actos, 12 actos, he visto hasta 20 actos. Entonces, eso va a depender de la extensión de la obra y también de lo detallada que ésta sea. Lo básico son 3, el máximo no hay máximo. Dígame. ¿Se escribe eso? No, esto ya lo tienen escrito, solamente estoy explicando lo que no pude explicar la clase pasada. Ah, ya. Ya ustedes esto ya lo tienen, así que es solamente para que se vayan recordando y me vayan prestando atención. Entonces, los actos se evidencian en una obra teatral, o sea, cuando lo vemos en el teatro, a través del cierre y la apertura del telón. Eso es como lo clásico. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la actualidad o en la modernidad del teatro, el uso del telón ya está como obsoleto. De hecho, hay muy pocos lugares o hay muy pocos teatros donde se utiliza el telón para marcar los cambios de los actos, ¿ya? ¿Qué es lo que se usa en la modernidad? Se utiliza, por ejemplo, el encendido y el apagado total de la iluminación, por ejemplo, ¿ya? Entonces estamos aquí viendo la obra y de repente terminó el primer acto y se apaga completamente la luz y ustedes no ven nada del escenario. Cuando se prende la luz, comienza el siguiente acto, ¿ya? Esa es como una manera. Y la otra es que estén muchos personajes en el escenario y de repente todos desaparecen, no queda nadie en el escenario y normalmente también se pone una música y aparece una voz contando ciertas cosas y con eso también se marca el término y el inicio de un acto. Entonces, yo les digo, en la normalidad, o sea, en lo clásico se utiliza el telón, pero normalmente eso ya no se usa y se utilizan las luces prendidas y apagadas, la voz de un narrador, o sea, de un narrador, la voz de una persona hablando, y música para marcar cuando un acto empieza y cuando un acto termina, ¿ya? Déjenme ver que alguien se está incluyendo. ¿Estamos claros entonces? O sea, cuando ustedes vean la obra que vamos a ver hoy día, probablemente no van a ver que el telón se abre o se cierre, sino que más bien lo que van a encontrar son como cambios de las luces, la desaparición total de los personajes, música, etcétera. Dígame. ¿Vamos a ver una obra? Sí, lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, los actos, como les digo, son estas separaciones más grandes. Dentro de un acto se puede encontrar escenas y cuadros. Entonces voy a empezar por el cuadro y después voy con la escena porque normalmente en el orden es el más grande, el mediano y el pequeño, ¿ya? Entonces, el acto se puede dividir en muchos cuadros. ¿Cómo reconozco yo cuando hay un cambio de cuadro? Es cuando la escenografía varía, ¿ya? Entonces, acto 1, cuadro 1, por ejemplo. Entonces, en este primer cuadro, el protagonista va a estar, no sé, en su casa, ¿ya? En el siguiente cuadro, el protagonista, hay un cambio en la escenografía y él va a aparecer, no sé, en una isla, flotando en el agua, ¿ya? Y después se cambia la escenografía y él va a estar, no sé, en el desierto,
¿ya? Porque como cambia la escenografía, efectivamente vamos a reconocer un cambio de cuadro. Ahora, hay situaciones o hay obras donde los cambios de cuadro no son tan drásticos, no es que vaya a cambiar toda la escenografía, sino que más bien se mueven algunos elementos. Por ejemplo, si en el cuadro 1 habían sillas en línea y después aparecen desordenadas, ahí también hubo un cambio de cuadro porque ese cambio en la escenografía marca que efectivamente se está cambiando algo en la historia, ¿ya? Entonces, cualquier cambio que ustedes vean en la escenografía, ya sea en luz o ya sea en elementos de la escenografía o totalmente en la escenografía, es un cambio de cuadro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Entonces, Sí, profe. cuando un acto se divide en cuadros, dentro de los cuadros nosotros también podemos encontrar escenas, ¿ya? Entonces las escenas van a ser simplemente cuando un personaje entra o sale de la visión del espectador. Entonces, por ejemplo, supongamos que en una escena hay un personaje solo en el escenario hablando, contando algo, y entra un personaje, eso es el cambio en la escena, es una escena nueva. Después, cuando ese personaje sale y entra otro, hay otro cambio de escena y así. Como hay tantos entrar y salir de personajes dentro del escenario, efectivamente hay un montón de escenas dentro de un cuadro, como también hay muchos cuadros dentro de actos, ¿ya? Entonces, el acto normalmente son 3, ¿ya? Dentro de un acto pueden haber muchos cuadros y dentro de un cuadro pueden haber muchas escenas. ¿Por qué? Porque los cuadros son los cambios de la escenografía y las escenas son los cambios cuando entran y salen los personajes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Y la gracia de la actividad del día de hoy es que ustedes puedan evidenciar, así como en una obra, las diferencias entre los actos, las escenas y los cuadros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya está, lo voy a publicar en el Classroom. No quiero que anoten nada, solo quiero que me presten atención. Vamos a ver una obra que tiene una particularidad muy... que la diferencia mucho de otras. ¿Cuál es la diferencia? Es que está basada como en el juego de los títeres, ¿ya? El protagonista es un títere que lo mueve un actor, pero funciona igual que el teatro, ¿ya? O sea, este títere se mueve en un escenario, tiene iluminación, hay cambios de escenografía, hay nuevos personajes, etcétera, ¿ya? La obra se llama La Luna es un globo y la idea es que la veamos completa y que después respondamos estas 10 preguntas. Hoy día lo que me preocupa principalmente es que veamos la obra completa, o sea, que todos la puedan ver y que empiecen a responder las preguntas. Si no logran terminar las preguntas hoy día, no se preocupen, después vemos un tiempo más para que la puedan terminar, pero me preocupa que vean la obra y que se preocupen, por ejemplo, de cómo se va cambiando el escenario, cómo se ven cuando entra y sale un personaje, cómo se hacen los cambios de actos, si se apaga toda la luz, si hay una voz que cuenta algo, si hay música. Quiero que se fijen en los detalles y que disfruten de la obra. Cuando la vean, olvídense de las preguntas en un inicio, vean la obra, disfrútenla, tómenle atención, véanla con detalle y después vemos las preguntas. No se preocupen al principio de las preguntas, quiero que la obra la tomen como un momento para distraerse, para entretenerse y también para disfrutar como de esta puesta en escena. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, les voy a publicar ahora la tarea donde está el link de la obra para que la puedan ver y las preguntas las responden después. Solo me preocupa que vean la obra primero, ¿ya? Entonces, empiecen a verla a medida que los voy publicando y avísenme cuando terminen de verla. Voy a poner acá que no va a tener puntaje. La fecha de entrega la voy a dejar así como para la próxima semana para que nos preocupemos de ver la obra hoy día y después vemos responder las preguntas. Ya, voy a dejarla como para el martes, así como para poner algo. Y la hora la voy a poner a las 18. Listo. Les voy a asignar ahora entonces la actividad. Vayan al Classroom, métanse a la actividad, abran el tema del video, avísenme si pueden verlo, si lo pueden abrir directo de YouTube, si no tienen problemas, etcétera. Y cuando empiecen a verla, empiecen a avisarme.